Continuamos con autoestima y amor propio. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien por acá nuevamente la Pauli y la Vale, que hoy seguimos con el episodio número 2 de nuestro podcast, con autoestima y amor propio. Hoy queremos continuar profundizando en un tema que sabemos que toca muchas historias silenciosas, muchas realidades, la autoestima y el amor propio, un tema tremendamente importante. A veces creemos que nuestros conflictos actuales nacen en el presente, ¿cierto? Como ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, pero en lo que vivimos hoy en día con nuestra pareja, ¿cierto? Pero la verdad es que muchas de esas inseguridades que hoy tenemos tienen esas raíces mucho más profundas. Hoy queremos compartir una historia real con ustedes de una mujer que durante mucho tiempo vivió desde esa inseguridad, desde el miedo al abandono, desde la necesidad constante, por ejemplo, de ser suficiente para la otra persona, olvidándose completamente de sí misma. Quizás en algún momento te puedes ver reflejada con esta historia, con sus palabras, y es así que este espacio, como siempre decimos, es para ustedes. Vamos a contar esta historia entonces, ¿vale? Que vamos a compartir hoy día, como le acabo de decir, una historia real de una mujer como yo, como tú, como todas las que están mirando acá, y que es una historia desde lo más profundo que se ha querido compartir. Desde pequeña esta persona creció en un entorno donde le enseñaron a ser independiente, a no molestar, ¿cierto? Y sobre todo a cumplir con un rol muy marcado, el ser una buena esposa, una buena mamá. Aprendió que debía complacer, cuidar, atender y sostener, porque si no, el hombre se aburre y se va a buscar a otra. Ojo, creencias limitantes, cosas que vamos escuchando desde niña, desde nuestra mamá, desde nuestra abuela, desde esas personas con las cuales nos Y criamos, desde sus ¿cierto? propios miedos también. Exactamente. Y bueno, esta persona cuando se casó precisamente hizo de todo esto, pero casi una misión, ser la esposa perfecta. Sin embargo, había dentro de ella esa sensación constante de no ser suficiente, a pesar de todo lo que hiciera. Cada vez que su esposo mostraba distancia, por muy mínima que fuera, las inseguridades de esta persona se activaban. Esas creencias que había escuchado toda la vida en su crianza, en la primera infancia, como siempre decimos, comenzaban a repetirse aquí en su mente una y otra vez. Si él no encuentra en mí eso que necesita, lo va a buscar afuera, entonces Wow. lo voy a perder. Imagínate, el miedo que esta persona sentía constantemente la llevó a desconfiar. Y acá tocamos un tema súper importante. ¿A qué nivel llega la desconfianza? Fíjate que esta persona, con todo ese miedo, con toda esa inseguridad, llegó ¿a qué? Al celular de la pareja. Y acá, un alto, chiquillas, ¿cuántas han hecho Red flag. eso? Ojo, alerta, alerta. ¿Cuántas han sido capaces de llegar a eso? Vamos a seguir escuchando y comentando esta historia acá. Entonces, el tiempo la llevó justamente a comenzar a revisar el celular de su pareja, a cuestionar, a buscar pruebas, donde por supuesto no las había, pero esa necesidad de encontrar pruebas que confirmaran eso que ella tanto temía, eso que tanto estaba en su mente por estas creencias, por esto que escuchaba y por esto que muchas veces la sociedad también nos muestra. Afortunadamente nunca encontró nada, ese es el spoiler que les vamos a dar, ¿no? Pero acá lo más importante es que su esposo con mucho amor intentaba tranquilizarla, contenerla, explicarle, porque obviamente había momentos donde él veía esta situación, veía lo que su esposa hacía y sin entender porque no había motivo ninguno, no había motivo aparente, ¿cierto? Pero él lo que hacía de la forma más amorosa posible, contenerla, reforzar esas muestras de cariño, de afecto, de amor, ¿cierto? Recordarle que la amaba, que era perfecta para él y todo lo demás, pero aún así eso para ella no era suficiente, porque claro, el nivel de herida que tenía ella en ese momento hacía que nada de lo que él hiciera y que demostrara y que dijera era suficiente
para esa validación que ella necesitaba. Y bueno, con el tiempo la relación obviamente comenzó a desgastarse, vinieron las discusiones, comenzó la distancia también, la desconfianza absolutamente por ambas partes. Y dentro de eso, las dudas y el control obviamente fueron apagando este nivel de conexión en la pareja, hasta que un día él fue bastante claro con esta chica y le dijo, bueno, o acá, ¿cómo resolvemos? O sea, o buscas ayuda, o vas a terapia, o hacemos algo, hacemos un cambio, o la relación hasta aquí llega. Y entonces ese momento fue el quiebre, fue como el punto de inflexión que llegó esta chica justamente a buscar ayuda. Y buscando las redes sociales, llegó a nuestros Instagram justamente, se dio cuenta afortunadamente que no era la única persona que había pasado esta situación y sabemos que no es la única persona que lo está pasando hoy en día, así que si tú eres una de ellas, busca ayuda porque sí la hay, no eres la única. Como lo hemos visto en capítulos anteriores, aquí escuchamos pero de verdad no juzgamos. Todas hemos pasado algún momento en nuestra vida donde conectamos con esa niña herida y lo más importante es hacerlo consciente y buscar ayuda. Entonces ahí obviamente en esta ayuda ella pudo darse cuenta finalmente del daño que estaba generando no solamente a la relación, no solamente a la otra persona, sino el daño que se estaba haciendo a sí misma, porque también eso lleva a un autosabotaje, finalmente como a decir, yo no soy merecedora de esto, o esto es como demasiado perfecto para ser verdad. No sé si te ha pasado de repente, como sentir que todo va tan bien, demasiado perfecto, pero esto tiene que tener algo, tiene que tener esa letra chica, ¿cierto? Te autosaboteas. Exacto, absolutamente. Entonces, bueno, finalmente ella tomó la decisión, muy valiente por supuesto, tomó la decisión de llegar a nosotras, de hacer terapia, de tomar sesiones, de recorrer su propio camino, de ir hacia el interior, de ir hacia atrás, de ir hacia su pasado, que eso es lo más valiente, chiquillas, que podemos hacer, ir hacia adentro, hacia nuestro pasado, mirarlo con amor, siendo compasivas, como decíamos en el capítulo anterior también. Y desde ese camino descubrir lo más profundo, descubrir que no era su versión de adulta la que estaba con problemas y la que necesitaba sanar. Era la niña herida. Exacto, era su niña interior la que necesitaba, por supuesto, esta tremenda ayuda. Esa niña que nunca se sintió suficiente, que no se sintió amada, que no se sintió vista, ¿cierto? Y al comenzar a mirarla, a validarla, comenzamos entonces a sostenerla, a abrazarla, a ser compasiva con este proceso y desde ahí entonces que todo comienza a cambiar. Dejó de necesitar controlar cada situación, de estar pendiente de ese celular, de estar pasándose esas mil ideas locas por la mente de que podía pasar algo, de que eso ella no lo merecía, de que todo era tan perfecto que había que esperar el momento de quiebre, de que pasara algo, ¿cierto? Y de imaginar finalmente muchos escenarios que afortunadamente nunca ocurrieron, ¿no? Pero hoy vive esa relación desde un lugar mucho más armonioso, mucho más consciente, mucho más tranquilo y desde la confianza absoluta y desde la seguridad también, desde ese amor genuino de pareja. Tienen una hermosa familia también construida con su pequeño y eso es muy bonito, saber cómo todas estas herramientas de autoconocimiento que nosotras entregamos acá y que queremos compartir con ustedes también a lo largo de estos episodios van ayudando sobre todo a esta niña interior a ser una persona mucho más segura, más allá de ser independiente y de todo lo que muchas veces nos han inculcado, ¿cierto? A resolver, a ser independiente, a no molestar, a no incomodar y a tantas cosas que podríamos seguir nombrando, ¿cierto? Finalmente es esa mirada compasiva hacia nosotras mismas. ¿Qué te parece? Tal cual. Qué profunda la historia. Este es un testimonio muy específico en comparación a lo que hablamos anteriormente, que fue una recopilación. Y la verdad es que cuando la Pauli dice no podemos juzgar, es porque nosotras mismas también, desde nuestra vereda, hemos tenido que sanar ciertas cosas y cuando tú descubres ese camino, ¿quién eres tú para poder dañar el camino de otra? ¿Quién eres tú para juzgar el camino de otra, lo que otra decidió? Entonces, muchas veces cuando vamos construyendo estas nuevas versiones de autoestima, de ese trabajo de amor propio, vamos cambiando ciertos gustos, ciertas formas de pensar, porque nuestra mente se abre para que cambiemos también nuestra forma de conectar con nuestras emociones y esas emociones también nos van validando, posicionándonos como mujeres y más allá como de empoderarnos,
también tiene que ver como con esta mirada terapéutica en donde soy compasiva, empatizo con mi historia y también tengo la capacidad de empatizar con un otro y sobre todo con otra mujer. Por Así eso es. también nosotras hoy estamos juntas acá, porque cada una tiene su versatilidad, cada una tiene sus diferencias y aún así nosotras somos capaces de respetar el punto de vista de la otra y en base a eso también hacer como ese match de cositas que nosotras podemos ir incorporando para nosotras y para ustedes. Así En el es. fondo queremos como plasmar eso y esta historia es profundamente reveladora, la historia que nos comenta Pauli, porque en el fondo muestra algo que muchas veces cuesta aceptar, cuesta integrar y no reaccionamos desde lo que está pasando, sino que reaccionamos desde el pasado, desde el ayer, de lo que me hicieron. No me está doliendo el espejito que me está mostrando mi pareja. Solamente es una parte, me está mostrando lo que esa niña herida no fue validada, no fue aceptada, no fue mirada, quizás fue rechazada. Entonces está buscando esa atención y busca en su mente encontrar esos condicionamientos que tienen que ver con una base emocional. Existen muchas heridas de infancia, pero claramente las principales son 5 que desde ahí van naciendo otras ramas. Pero cuando conocemos también esa sanación y podemos integrar cuáles son las heridas que nos están afectando comúnmente, desde ahí podemos ir haciendo estos cambios. Entonces, cuando una mujer vive desde la inseguridad, todas hemos pasado por algún momento. Pero quiero Absolutamente. recordar que, Pauli, acá todas pasamos por momentos y esos momentos no te definen. Quizás todas fuimos esa mujer que en algún momento desconfió. eh, Nadie está libre de eso, no existe la persona perfecta ni la que tenga la vida Totalmente realizada y resuelta. Así es. resuelta, no existe eso, ni siquiera nosotras que hemos hecho un camino de transformación, no somos ni más ni menos, simplemente aquí estamos contando desde nuestra vereda y atreviéndonos también a hacer esto para poder ser un aporte para el mundo que nos rodea, porque desde nuestro mundo interior estamos tratando de trabajar para justamente aportar desde esa semilla. ¿Ya? Así es. Y disculpa que te Ujú. interrumpa, ¿vale? Sí. Yo quiero tomar en cuenta una palabra clave que dijiste justamente en toda esta reflexión que hiciste, el reaccionar. Entonces, cuando nos detenemos en esa palabra, cuando en nuestra vida cotidiana hacemos algo y no es cómo accionamos, sino es cómo reaccionamos, porque esa A la reacción defensiva. justamente viene desde esa niña que está herida. Entonces ahí empezamos a entender un poco más ese mundo emocional. ¿Estamos accionando o estamos reaccionando? Ahí es una pregunta ahí para que la piense. Hermosa pregunta y creo que es algo que nos pasa en todo tipo de testimonio, en todo tipo de situaciones, que eso lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, porque a veces pensamos que claro, tenemos que estar como súper dispuesta a lo que es más complejo, pero muchas veces hay cosas cotidianas y en base a esta misma historia, quizás ciertos roces que pasaron en la pareja, cosas muy domésticas, a veces que elegir comer o beber. A veces nos condicionamos tanto, nos complicamos tanto la vida con cosas que pueden ser mucho más simples. Entonces, esas reacciones que tenemos es de estar como a la defensiva siempre, como que el mundo nos está atacando. Y ese mundo está en nuestra mente, está en las emociones que no hemos sanado, que no hemos trabajado y que no hemos sido capaces de resignificar desde la compasión, desde el amor. Así Entonces, es. En ese diálogo interno, como decíamos en el Exacto, capítulo anterior, ¿recuerdas? Ese tal diálogo cual, interno. ese diálogo interno que cuántas veces, no sé, hago algo y se sale como el disculpa o el no quería molestar, pucha, lo siento, y uno como que se va achicando, se va achicando. ¿Cuántas Eso. veces tú por validarte en un entorno te achicas y no te muestras tal como eres? Entonces acá la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de mirar hacia afuera, hacia lo externo, a culpar lo externo y comenzamos a mirar hacia adentro. ¿Qué cosas de nosotras mismas tenemos que trabajar? ¿Cómo Así podemos es. preguntarnos acá qué está haciendo el otro? Muchas veces pensamos, no, yo estoy segura que hizo esto. ¿Cierto? ¿Qué estará mirando ahí? Tanto rato que está en el baño
año. Entonces, son Escenarios que todas hemos imaginado más de Claro que alguna vez, sí, ¿no? claro Aquí que no hay sí. nadie libre de eso. Nosotras Nadie ya se hemos libra. pasado por eso, así Sí que somos. sí somos, absolutamente, nos identificamos con todo. Así que por eso, como les decía la Vale hace un ratito, es importante que nosotros compartimos todas estas cosas desde esta mirada profunda, desde la experiencia. Por eso nos juzgamos, chiquillas, no tengan miedo de pedir ayuda, de contactarnos. Si no es a nosotras, a otra persona, da igual, pero Con en la el que fondo, resuenes. exacto. Pero lo importante es pedir ayuda, ser consciente que necesitamos que alguien nos vaya guiando un poquito en este camino para ser cada día mejor. Exacto, y también el complementar, porque nosotros igual hacemos siempre como la invitación a la medicina tradicional y también que puedas complementar con la medicina holística para entender otras profundidades Así es. y al complementar esa variabilidad para poder sanar, tú también vas encontrando tus propias herramientas, qué claves sirven para ti o qué claves sirven para otra persona, entonces ahí tú te vas autoconociendo. Así es. Reforzamos el autoconocimiento porque el proyecto de vida más importante eres tú y si no lo entiendes, entonces vas a dejar que otra persona escriba tu historia y tú eres la escritora de tu vida, la guionista, la fotógrafa, la que tiene el papel principal, la que tiene el papel secundario en algunos momentos, pero entender que de ti depende escribir. Nada de lo que te ocurre está destinado. Exacto. Es una programación de situaciones sociales, familiares o inclusive de otras vidas, si crees también en eso. Entonces, lo importante acá, para profundizar esto y poder como terminar con esta idea terapéutica, la sanación terapéutica de este testimonio que nos comentó la Pauli, es que es importante que puedas sanar tu autoestima y no repetir afirmaciones vacías, ¿ya? Porque muchas veces tú dices, ya voy a hacer estas 5 claves que me dijo tal persona o que lo vi por YouTube, qué sé yo, pero si no hay sentimiento, eso no va a cambiar tu realidad. Exacto. Porque no sacas nada con decir, no, yo soy suficiente, me amo, soy merecedora, voy a ser millonaria. Si tú no lo sientes, si tú no estás capacitada para ese siguiente paso, ese salto cuántico, entonces no sacas con repetir cosas que otro hizo. Tienes que ser tú, consciente con eso. Cada camino es único, además, Exacto. ¿cierto? Entonces, como decíamos también en los capítulos anteriores, lo que le sirve a otra persona no es lo mismo que me sirve a mí, no es lo mismo que te va a servir a ti, Tal porque cual. cada persona es única, cada camino es único, cada experiencia es única. Por ende, cada camino de sanación también es único, cada herramienta que vamos encontrando en la consulta también es única. Así que les dejamos esta invitación, ¿cierto, Vale?, a que puedan suscribirse a nuestro canal, dejen los comentarios acá abajito, vayan contándonos qué les pareció este capítulo, si se identificaron con esta historia, si les pasan cosas parecidas, si ustedes también pasaron por esta vereda, ¿cierto? Por estas experiencias, activen la campanita, ahí no se pierdan las notificaciones de los próximos capítulos. Genial, Pauli, muchas gracias. Y bueno, ahí quiero solamente profundizar en que nunca sientas que estos procesos te hacen sentir como si estuvieras rota o si estuvieras loca o si estás exagerando. Solo hay una parte de ti pidiendo ser sanada. Entonces no te pongas etiquetas que no te corresponden o no dejes que el mundo ponga etiquetas en ti, porque lo que otro piense de ti no es tu verdad. Maravilloso. Eso tiene que ver con esa persona. Me encanta. Así que muchas gracias. Si te sentiste identificada, como decía la Pauli, escribe en los comentarios, esperamos sus próximos testimonios y aquí vamos a estar abiertas a recibir toda la información y que también ahí nos puedan comentar en qué parte se sintieron identificadas como nosotras también. Absolutamente, porque ya es un camino que hemos recorrido. Exacto. Así que les dejamos un besito grande, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Bye, bye.